Hola, buenas tardes a todos, a los que están conectados y a el equipo de AmCham, por supuesto, y a los expositores que también están por acá. Ya estamos listos para empezar con el comité de hoy. Se van a estar agregando más personas a la reunión en la medida que vamos avanzando, pero un poco para respetar los tiempos de cada uno, pues vamos a dar inicio enseguida con la reunión. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde lluviosa y yo sé que complicada en términos de tráfico y demás, así que buenísimo que haya sido el comité virtual esta vez. Hoy vamos a estar conversando sobre juventud y sostenibilidad, el poder transformador de los jóvenes, un tema súper relevante en términos generales cuando hablamos de sostenibilidad, porque la juventud es un stakeholder que se convierte en un motor de cambio y es importante que las empresas eh, en general conozcan sobre la importancia estratégica que tienen los jóvenes como actores claves en términos de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad. La idea acá es que podamos conocer sus perspectivas, las acciones que están tomando, un poco facilitar la identificación de vías de colaboración efectiva y cómo podemos involucrar a este stakeholder tan relevante en nuestras estrategias de sostenibilidad. Para eso hoy nos acompañan Bielka Montes del equipo de Sumarse, quien es directora de proyectos y además es psicóloga con experiencia en la gestión de proyectos. Desde 2019 forma parte del equipo especializado de sostenibilidad en Sumarse, desempeñándose como gerente de proyectos, y Bielka nos va a estar compartiendo un poco la perspectiva, digamos, un poco más general desde el lado de Sumarse. También nos acompañan Rosalba Bazán, quien es ingeniera industrial, apasionada por el voluntariado, la educación y la protección del medio ambiente. Actualmente se desempeña en la industria de la ingeniería avanzada como coordinadora de sistemas integrados de gestión y como coordinadora del Comité de Relaciones Públicas de Global Shapers Panamá. Y Rolando Pelicot Ruiz, de 26 años, quien es economista, emprendedor social y joven constructor de la paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña en el área de consultoría de precios, de transferencia y como líder de proyecto de Global Shapers Panamá. Muchísimas gracias a los tres por tomarse este tiempo y el espacio de compartir con nosotros todo el material que tienen para hoy. Y sin más, le doy paso pues a Bielka para que iniciemos con esta exposición de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un verdadero placer estar aquí en este espacio que facilita AmCham y pues en esta oportunidad para hablar sobre juventud como socio estratégico en la sostenibilidad empresarial. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, Bielka, yo te veo y escucho perfecto. Si alguien Súper, no veo o escucha, porfa, que lo reporte en el chat. gracias. Muy bien, para dar inicio presento a la organización a la que represento, Sumarse, quien tiene como propósito inspirar y liderar la evolución de las organizaciones en Panamá a través de la responsabilidad social y la sostenibilidad. En la agenda de esta conversación para esta tarde, pues me gustaría traer esta vinculación de estrategias de sostenibilidad y juventud como grupos de interés. Me gustaría también traer algunas reflexiones, algo que nos ayude un poquito a mover este pensamiento a favor de la juventud y cómo incorporar en las estrategias de negocios este grupo de interés. También quiero hablar sobre estos beneficios de la integración de la juventud en las estrategias de las empresas y me gustaría también un poco hablar sobre estas oportunidades de colaboración y algunas recomendaciones que a través de nuestra experiencia en Sumarse, a través de investigaciones, estudios y demás, hemos podido recopilar. Entonces, para iniciar esta conversación es importante repasar algunos conceptos que nos permitan dar base y vincular la juventud como grupo de interés fundamental en las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Y en primera instancia debemos pues repasar el concepto de sostenibilidad que permite asegurar un crecimiento económico sin poner en riesgo la sociedad y el medio ambiente.
También la RSE, que es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Y como pueden ver, subrayo sociedad porque cuando hablamos de juventud vamos a poner foco en lo social y de ahí vienen un poco ya las recomendaciones, poner foco en lo social. Cuando vamos profundizando en estas definiciones, observamos la RCE y la sostenibilidad como valor al negocio, ya que contribuye con los retos planteados para el desarrollo sostenible. Voy a poner número 1 y resaltado personas, pero también planeta, paz, prosperidad y alianzas. También incluye las expectativas de los grupos de interés. Integra de manera equilibrada criterios en la estrategia del negocio para potenciar oportunidades y así pues minimizar riesgos. Y contribuye a la gestión transparente para responder adecuadamente, monitorear, medir y también rendir cuentas. ¿Sí? Luego entonces de tener claridad de estos conceptos sobre RC y sostenibilidad como valor al negocio, lo que continúa es profundizar en el análisis del negocio, lo cual nos lleva al desarrollo de ¿qué? De una estrategia de sostenibilidad. Entonces vamos a definir qué es una estrategia de sostenibilidad como un plan o conjunto de acciones que una empresa implementa para operar de manera responsable y consciente del impacto que tiene en el medio ambiente, en la sociedad y en la economía. Y por supuesto que el objetivo principal es lograr este equilibrio entre el crecimiento que tenga la empresa, la protección al planeta, atención a las comunidades, asegurando que las necesidades del presente pues sean satisfechas, pero también pensando siempre en las generaciones futuras. Más adelante, entonces, en el desarrollo de estas estrategias de sostenibilidad, se atraviesa un proceso que se llama identificación de grupos de interés. Y esto es importante porque permite a las empresas priorizar temáticas en las estrategias, tanto internas como externas, y que a su vez lleven también una contribución al desarrollo social. Nuevamente menciono la palabra social y desarrollo social. Vamos a ver esta gráfica y ahí vemos la definición de grupos de interés como aquellas personas u organizaciones que impactan o son impactados por las operaciones de las empresas. También en esta gráfica observamos algunos ejemplos, clientes, proveedores, comunidades, colaboradores y sus familias, accionistas, autoridades, entre otros. ¿Y cuál es el común denominador de estos grupos? Pues estamos hablando de personas. Y si ponemos el foco en la juventud, como un grupo de interés, vemos entonces que la juventud o los jóvenes se convierten en nuestros clientes, usuarios, son colaboradores, dependientes de nuestros colaboradores, proveedores, vecinos, líderes e inclusive impulsores de tendencias, ¿sí? Y también para aunar a lo anterior o aunado a lo anterior es importante conocer el contexto en términos de desarrollo social y su importancia para el negocio. Y entonces reflexionamos y nos preguntamos cuál es la importancia del desarrollo humano, cuál es la importancia del desarrollo social para la empresa. ¿Debo pensar en eso? O tal vez la pregunta a la inversa. ¿Cómo alcanzaría mi empresa el éxito en una sociedad sin desarrollo? Entonces, tal como lo dice la Agenda 2030, no podemos lograr el desarrollo sostenible y hacer del planeta un mundo mejor si todavía hay personas a las que no se les considera, a las que se les excluye, se les priva de oportunidades, de servicios y de posibilidades para tener una vida mejor. Y dentro de este concepto es importante y tener presente o de tener en mente que se deben eliminar estas brechas de desarrollo humano actuales, pero también lo es garantizar que las futuras generaciones, las juventudes, tengan las mismas o incluso mejores oportunidades, desarrollar mejores oportunidades de las que tenemos actualmente. Y también dentro del concepto de desarrollo social vemos que es este proceso en el que si bien el Estado es el promotor y coordinador del mismo, se hace un llamado a actores sociales para que contribuyan y ahí un rol fundamental el sector privado. Y entonces, vamos a hacer algunas reflexiones. Por ejemplo, los jóvenes son quienes van a definir estas preferencias de consumos en los próximos años y su influencia en la cultura y en las redes sociales podrían marcar la pauta para el éxito
o el fracaso de productos y marcas. Los jóvenes representan un grupo con valores y preocupaciones tal vez y han demostrado en temáticas como la sostenibilidad, la responsabilidad social, la tecnología. Temas que las empresas hoy en día deben comprender y atender para mantenerse relevantes. Entonces, al involucrar la juventud, las empresas pueden interactuar con su energía, pueden interactuar con su creatividad e impulsar cambios positivos para promover prácticas más responsables. Integrar a la juventud de manera efectiva ayuda a crear una cultura de sostenibilidad que perdure en el tiempo. Y también incluir a los jóvenes contribuye a un mundo más sostenible y justo para todos si lo ponemos desde la perspectiva de los derechos humanos y desarrollo social. Vamos a ver entonces algunos beneficios para las empresas al incluir la visión de la juventud o la perspectiva de la juventud. Uno, innovación. Los jóvenes aportan nuevas ideas, tienen perspectivas frescas, traen su creatividad y esta conexión con ellos permite desarrollar soluciones, productos, servicios, entre otros. En términos de atracción y retención del talento, participar en iniciativas con impacto social y ambiental hace que la empresa se vea más atractiva para los jóvenes. También, por supuesto, hay que hablar de la reputación, el ser realmente comprometido como una organización que promueve la sostenibilidad y la participación juvenil también fortalece la imagen corporativa. También vemos nuevas perspectivas de mercado. La colaboración con jóvenes permite entender mejor sus necesidades, sus preferencias, abriendo puertas a nuevos segmentos y oportunidades de negocios si consideramos que los jóvenes pueden ser nuestros clientes y socios pues, en otras oportunidades de negocio. Y por supuesto, otro beneficio es la visión de sostenibilidad, porque si bien la juventud es el presente, también pues va a ser quienes van a ser los futuros líderes de nuestras organizaciones. En resumen, un poquito lo que he venido planteando, al tener claridad de los conceptos de RCE y sostenibilidad, al contar con una estrategia de sostenibilidad, al tener claridad en cuáles son estos grupos de interés, tanto internos como externos, al contar con un análisis del contexto donde opera su negocio, esto nos permitirá pues ir creando este listado para priorizar temas y, por supuesto, al conocer los beneficios de incluir la perspectiva de la juventud, va a ayudar a las empresas a ver entonces la juventud como clave en la sostenibilidad. Vamos a hablar un poco sobre las oportunidades de colaboración. Eh, Puedo mencionar entre estas oportunidades de colaboración para las empresas, implementar programas de mentoría y prácticas profesionales, invertir en el desarrollo de habilidades blandas, no solamente para los colaboradores de las empresas, sino también para otros grupos de interés que puedan identificar, mantener oportunidades laborales remuneradas abiertas, crear y promover espacios de encuentro con jóvenes y estudiantes. Y también otra oportunidad de colaboración un poco más real que se trae este ejemplo es vincularse a iniciativas dirigidas a la juventud, como lo es la Alianza por la Juventud en Panamá, que es un espacio de colaboración multisectorial que promueve el diálogo entre actores para compartir buenas prácticas y generar oportunidades que puedan fortalecer ese camino hacia la empleabilidad, el emprendimiento juvenil y que también en estos espacios participa la juventud, participan las empresas, participan distintas organizaciones, como lo dice, pues al ser multisectorial da la oportunidad de que todas estas voces puedan tener un alineamiento. Entre otras recomendaciones también que traigo este mediodía, pues evitar el youth washing. Esto se refiere a ese intento de parecer ser responsables o comprometidos con temas relacionados con los jóvenes, pero que en realidad no conlleve cambios significativos. Pues la recomendación es evitar eso y en ese sentido, pues desarrollar un compromiso auténtico con la causa, ser coherentes con acciones y sus discursos, manejar la transparencia y la ética, por supuesto que la clave fundamental
involucrar a la juventud y otros aliados también que puedan fortalecer estas iniciativas. Como he venido hablando también de la estrategia de sostenibilidad, otra recomendación es precisamente contar con esta estrategia, con su mapeo de grupos de interés claramente identificados, que permitan priorizar iniciativas. Espacios como este que permiten desarrollar conocimiento también son recomendables. Para las empresas, esta disposición y liderazgo y apoyo al más alto nivel para que este tema sea visible, comprensible y cobre relevancia, así como también aprovechar espacios para generar abogacía, intercambio y poder pues que el tema siempre permanezca en las agendas, así como también pues desarrollar estas alianzas estratégicas que, que contemplen la voz de la juventud. Otras recomendaciones, por supuesto, utilizar datos, la ciencia, para identificar áreas de oportunidad y de contribución. Entre algunos ejemplos, pues la Agenda 2030 y los ODS. Voy a poner como ejemplo el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS número 10, reducción de las desigualdades, ¿sí? Si entramos y profundizamos en estos ODS, vamos entonces a conocer más información, vamos a conocer de qué manera alineada a esta agenda de sostenibilidad podríamos estar alineados. Y por supuesto, estudios, investigaciones, políticas públicas. Esto también permite que estos datos se encuentren pues alineados y que las contribuciones sean contribuciones estratégicas. Otra recomendación, la presencia y apoyo a los espacios de juventud. Siempre estar dispuestos a la escucha y aprender, realizar encuestas, focus group, conversaciones abiertas con jóvenes, precisamente para comprender sus preocupaciones, ideas y expectativas. Promover espacios de participación, consejos consultivos juveniles, involucrar a la juventud en toma de decisiones, formar, capacitar, educar y generar estas oportunidades para que la juventud también pueda experimentar. Algo clave, desarrollar proyectos conjuntos para promover estas ideas innovadoras que nos trae la juventud. Y por supuesto, otra clave podría ser hacer mentorías intergeneracionales. Entonces, así como en términos metodológicos, las recomendaciones van desde tener un plan de acción estructurado, con objetivos claros, con cronogramas, con aliados estratégicos plenamente identificados, con tareas asignadas, contar con indicadores súper importantes para poder medir el progreso y para poder hacer ajustes o evaluaciones durante el proceso, pero sobre todo que estas iniciativas tengan una visión a largo plazo para poder dar oportunidad y continuar teniendo el tema, el poder transformador de la juventud presente. Eso sería por mi parte. Abro el micrófono, no sé, Marta, si hay preguntas. Gracias, Bielka. Las preguntas generalmente las dejamos para el final y les Perfecto. pedimos a los asistentes que si tienen alguna preguntita la pueden ir colocando en el chat para luego entonces al final de la sesión compartirlas con los expositores. Muchísimas gracias, Bielka, por toda la información que nos compartes. Seguramente va a ser de mucho valor para las empresas que están aquí conectadas y también seguramente al final de las exposiciones van a surgir preguntas y reflexiones interesantes alrededor del tema juventud y sostenibilidad. Sin más, pues le doy la palabra en este momento a Rolando Pelicot del equipo de Global Shapers Community, quien nos va a estar compartiendo un poco qué están haciendo desde Global Shapers, cómo en este caso es la perspectiva de los jóvenes en toda la temática de sostenibilidad, cuáles son esos aportes que claramente pueden hacer, en este caso, a las empresas y cómo ellos desde su organización están gestionando cada una de estas ideas y alianzas, por supuesto, que hay con empresas y otro tipo de organismos. Rolando, muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, Marta y Stephanie, por la invitación y por brindarnos este espacio para compartirles un poco acerca de qué estamos haciendo las juventudes aquí en Panamá y qué está haciendo Global Shapers para poder impactar a la sostenibilidad y a nuestras comunidades. Me encuentro con Rosalba,
que también forma parte del equipo. Y la verdad creo que esperamos que luego de este webinar salgan con muchas ideas y entusiasmados en poder incorporar a las juventudes dentro de sus estrategias de sostenibilidad. ¿Nos ayudan con la siguiente lámina, por favor? Para compartirles un poco acerca de qué es Global Shapers Community. Esta es una iniciativa del Foro Económico Mundial que nació en el 2011 gracias a la motivación del presidente ejecutivo del Foro Económico en su momento, en donde se identificó la importancia de poder incluir las voces jóvenes dentro de los espacios de toma de decisión y también poder crear una plataforma en donde las juventudes pudieran generar ese impacto a sus comunidades. Dentro de Global Shapers es una red que para jóvenes entre los 18 y 30 años que se encuentra en todo el mundo. En Panamá hay un hub que más adelantito le vamos a hablar en específico sobre nosotros, pero alrededor del mundo hay más de 500 hubs, hay más de 11.000 shapers en todas partes y estos se encuentran en más de 150 ciudades del mundo. Al final somos jóvenes que estamos comprometidos en poder generar un impacto social en nuestras comunidades y poder la mística un poco de la organización es poder atender esos desafíos globales a través de soluciones locales. Cada hub se maneja de manera autogestionada y hay un liderazgo horizontal, siempre partiendo, digamos que de las bases que pone Global Shapers Community, que tiene sede en Suiza, y ya a nivel local, cada hub se maneja de manera individual. Siguiente. Un poco las áreas de impacto que han sido identificadas por Global Shapers Community. Está el tema de comunidades inclusivas, en donde se desarrollan más que todo proyectos relacionados a temas de derechos humanos y justicia social. Por otro lado, tenemos este tema de poder impactar la educación y potenciar las competencias que son para el futuro, promoviendo el acceso a la educación, habilidades y emprendimiento. Tenemos también el área de salud y bienestar, en donde los proyectos buscan poder aportar al bienestar y a la salud de comunidades en situación de vulnerabilidad. Tenemos el área de las necesidades básicas, en donde se ven un poco proyectos que son respuestas humanitarias y también responden a distintos desastres naturales y combatir un poco el tema de la pobreza. Está el área del planeta, y por último tenemos el fortalecimiento del compromiso cívico, en donde los proyectos en este área buscan poder motivar la participación juvenil en temas que nos competen y también ver cómo se motiva esa participación de las juventudes en distintas candidaturas a puestos de elección popular. Siguiente, por favor. En enero de este año, Global Shapers lanzó su reporte anual, en donde este reporte al final recoge las voces de distintas juventudes y nos muestra cuáles son esos temas que nos están preocupando y también qué estamos haciendo nosotros para poder resolver esas problemáticas. En este caso particular, este reporte reunió las voces de más de 4.000 jóvenes que se encontraban en diversas áreas, tanto en ciudades capitales como en zonas rurales, en islas y también en campos de refugiados. Tuvo un alcance de 142 países y territorios y el 22% de las respuestas fueron jóvenes de Latinoamérica y seguidos por el 15% de jóvenes de África subsahariana. Y de igual forma, el 50% de las respuestas fueron de mujeres. Este reporte, al final, la diversidad creo que nos brinda una gran perspectiva de qué es lo que preocupa a las juventudes, qué están haciendo las juventudes y también es un referente para la agenda juvenil global en los temas que son de actualidad y que nos conciernen. El reporte se divide en tres grandes partes. El primero, justamente los panoramas sociales, económicos y políticos que enfrentamos las juventudes. El segundo, qué soluciones estamos implementando. Y el tercero, brinda una serie de casos de proyectos que han tenido éxito a lo largo del año.
Ya aterrizando a los retos globales, los tres principales están relacionados con el cambio climático. Creo que todo este tema de poder garantizar un futuro que sea habitable, poder tratar de prevenir las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo, es una preocupación que tenemos las juventudes. También todo el tema del conflicto armado y la migración involuntaria. Creo que el contexto actual, más que nunca, nos hace ese llamado a la acción de cómo al final las juventudes y la población en general está siendo desplazada, se están vulnerando derechos humanos y cómo este conflicto y la migración al final afecta a las juventudes y nos afecta a la población en general. Y el tercer reto identificado es todo lo relacionado a la pobreza y también cómo digamos que todo lo que conlleva la pobreza al final vulnera lo que son el acceso a la educación, a la salud, al empleo y otros factores claves. Siguiente, por favor. Ya a nivel local, los tres retos más importantes que fueron reconocidos se encuentra la falta de oportunidades económicas. Aquí se involucra todo lo que tiene que ver con desempleo y también no solo el desempleo, sino las personas que están empleadas, la calidad de esos trabajos. Parte de los resultados que se encontraron fue que de cada 5 jóvenes, 4 se encuentran en empleos que son temporales o informales, que no cuentan con una seguridad laboral o social y que no tienen un salario adecuado ni una protección legal para ellos. Se vuelve a repetir el tema del cambio climático y la pérdida de la naturaleza. Y por último tenemos entonces la corrupción e inacción del gobierno, que al final creo que es un llamado a cómo las juventudes se preocupan por lo que está pasando y exigimos que haya una mayor transparencia y un liderazgo ético y con integridad en nuestros distintos gobiernos. Siguiente, por favor. Pero a pesar, digamos que todo ese escenario quizás un poco adverso y con dificultades, las juventudes seguimos siendo agentes de cambio, seguimos movilizándonos e impactando a nuestras comunidades. Y igual un dato que menciona el reporte es que el 83% de las juventudes encuestadas tienen se sienten positivos acerca de lo que se puede hacer y el 74% se siente empoderado para poder justamente actuar ante estas situaciones que se han reconocido. Durante el último año, dentro de la comunidad de Global Shapers, se han ejecutado 478 proyectos, en donde el 34% está destinado a proyectos relacionados a educación, el 24% a todo el tema de reducción de las emisiones de CO2, el 13% de los proyectos relacionados a temas de salud mental y el 11% relacionados a temas de equidad e inclusión. Igual en el 2024 se lograron impactar a 80.000 personas de manera directa, en donde de esas 80.000, el 36% fueron justamente grupos en situación de vulnerabilidad, el 25% proyectos destinados a juventudes, el 11% a mujeres y niñas. Y ya considerando todos los stakeholders de los proyectos, tanto los beneficiarios como las alianzas y todas las personas que se involucran dentro de estos espacios, tuvo un alcance de 11 millones, en donde se puede destacar que el 14% de estos proyectos se ejecutaron en conjunto con el sector privado, el 23% con la sociedad civil y un 12% con los gobiernos locales. Nos ayudan con la siguiente. El reporte igual hace unas recomendaciones en cómo las organizaciones, empresas y gobiernos deberían precisamente de trabajar en conjunto e involucrar a las juventudes. Por una parte, poder involucrarnos en los temas que nos preocupan, poder financiar iniciativas que sean lideradas por las juventudes, poder un poco trabajar el tema de desarrollo de capacidades a través de herramientas que nos empoderen a seguir impactando y generando ese cambio positivo. También incluirnos en los procesos de toma de decisiones. Creo que al final involucrar a las mujeres, no solo, un poco con lo que nos comentaba Biel antes, no solo
como beneficiarios o como usuarios, sino que como decisores claves en el proceso de toma de decisión, al final apoyaría justamente a moldear ese futuro que todos necesitamos y merecemos. Y por último, justamente reconocernos como agentes clave en poder crear esos impactos positivos en nuestras comunidades. Y ahorita Rosalba nos continuaría con la presentación. Muchas gracias Rolando y muchas gracias al Comité de Sostenibilidad de AmCham por permitirnos este espacio para hablar un poquito más de qué hacemos en Global Shaper y qué es Global Shaper. Y bueno, Rolando nos acaba de explicar un poco de Global Shapers globalmente y yo les voy a hablar un poco de qué hacemos localmente en Panamá como Shapers. Global Shapers se fundó en el 2012 por la ex vicepresidenta Isabel de San Malo y el reconocido abogado Diego Herrera. Ellos, el Foro Económico Mundial, los invitó a esta propuesta de crear un hub en la ciudad de Panamá y hasta el momento es el único hub que contamos en el país. Esto, junto a su visión de empoderar a la juventud, les permitió crear una plataforma que permite empoderar a líderes jóvenes y también les brinda una estructura para que estos jóvenes puedan crear un proyecto e impactar a su comunidad de forma positiva. El Hub de Panamá se destaca principalmente por sus alumnis, por el perfil profesional que ha generado el Hub y las oportunidades de los cuales ellos han beneficiado. Contamos con alumnis que están impactando actualmente en el país como líderes en política, en responsabilidad social empresarial, en proyectos sostenibles, artes y entre muchas otras áreas. También nos destacamos porque somos de los pocos hubs que contamos con un consejo asesor. Parte del consejo asesor los integran personas como Mercedes Eleta, Diego Eleta, Isabel de San Malo, Dagmar Álvarez, entre otros. Y su rol como consejo asesor justamente es brindar orientación estratégica y apoyo técnico a nuestra comunidad y así fortalecer no solamente a nuestro propósito de liderazgo, sino también a nuestros proyectos. En los últimos 13 años, el Hub de Panamá ha impactado en diferentes áreas de proyectos, como educación, salud, bienestar, liderazgo, investigación y emprendimiento. Pero actualmente estamos impactando en 3. Se enfoca en educación, cultura de la paz y en ambiente. Si me apoyan un momentito con la siguiente slide. El proyecto Cultura Cero es el que está enfocado en ambiente y busca ser un agente estratégico en la implementación de la Agenda 2030 en Panamá. ¿Y cómo lo quiere hacer? A través de un modelo de gestión circular de los residuos sólidos para mejorar la identidad territorial en Santa Ana y en sus áreas aledañas, pero también con participación de la comunidad. Esto lo hace a través de 3 pilares: educación, reciclaje y logística. Y lo ha implementado anteriormente como un proyecto de sensibilización donde a la comunidad de Santa Ana se les ha enseñado no solamente la importancia de cómo cuidar el ambiente y sus áreas aledañas, sino que también se les brinda las herramientas para hacerlos. Con alianzas como con Cosposmiendo se les enseñó y se les permitió talleres y mantener en su casa actividades de cómo compostar adecuadamente, y también a través de estadísticas y recolección de datos de cómo funciona actualmente la comunidad, se creó una red de centros de acopio que permitieran a la comunidad no solamente a reciclar, sino saber dónde poder llevar eso que se estaba reciclando. También se creó el año pasado la primera feria que se llama Repara, donde tuvimos más de 500 asistentes y se repararon más de 100 artículos, entre dispositivos electrónicos, línea blanca, permitiendo a los artesanos de la localidad exponerse, pero también enseñándole a la comunidad de que no todo lo que no funciona más tiene que ir a la basura, sino que también se puede arreglar o se puede reciclar. Recibimos entre ellos más de 1000 donaciones de ropa y zapatos. Aquí podemos ver que parte de los aliados de este proyecto está la UNDP, For Centroamérica, el Centro Reinventa, que es el Centro de Transformación de Residuos Sólidos, La Manzana y The Climate Reality Project. Con el siguiente proyecto tenemos Futuro Panamá. Futuro Panamá es un proyecto de voluntariado que busca empoderar a la juventud en temas de liderazgo, de becas,
de educación financiera y fue creado en el 2023 por jóvenes estudiantes panameños del programa Walton de Arkansas, Estados Unidos. Cuando regresaron, ellos querían impactar de forma positiva y permitir que jóvenes como ellos tuvieran oportunidades. Y así nació Futuro Panamá, que es un proyecto que empodera a jóvenes a través de liderazgo, finanzas personales y emprendimiento. Todos los años ellos tienen un campamento que se hace en el Valle de Antón, que permite la desconexión de la parte de la ciudad, porque trabajan directamente con el colegio Guillermo Endara Galimani del segundo ciclo, los llevan a conectarse con la naturaleza, pero también a permitirles aprender afuera del aula de clases. Y se llevan speakers en diferentes áreas como psicología, se les habla sobre cómo funcionan las tarjetas de crédito, la importancia de los impuestos, la responsabilidad financiera, y esto permite que estos jóvenes, al finalizar estos talleres, también puedan generar un pequeño emprendimiento y se les enseña o se les facilita las herramientas para adquirir el financiamiento necesario para este tipo de emprendimiento. Los aliados de este proyecto contamos con la alcaldía de Raiján y el colegio Guillermo Endara Gaimani y también la Fundación Maná. Para este proyecto, Buen Pelao, Rolando, al ser el líder del proyecto, nos puede explicar un poco mejor qué estamos haciendo con él. Súper. Con Buen Pelado al final nace como una iniciativa de educación para la paz que lo que busca es poder crear esa cultura de paz en comunidades en situación de vulnerabilidad y prevenir lo que es la violencia. Hemos trabajado con 60 niños y niñas en la comunidad de Juan Díaz, donde realizamos distintos talleres de arte y una visita al museo. Estos talleres de arte al final tienen el propósito de poder, uno, brindar herramientas de construcción de paz a los niños y también poder desarrollar estas capacidades y mostrarles otra realidad, ya que en la práctica hemos visto que la comunidad se encuentra, digamos que sumergida en todo lo que son el tema de las pandillas y la violencia, y lo que justamente buscamos con el proyecto es poder a una temprana edad mostrarle a estos niños que hay distintos caminos, que no solo está la violencia, está el arte, está el deporte. Ellos pueden crear su propio plan de vida y poder, digamos que cambiarles la vida desde una temprana edad. Hemos trabajado con el Museo de la Mola, con la Universidad de Arte Ganetza, que nos ha brindado distintos talleres, con la Fundación UNSA, que nos ha brindado distintos psicólogos para cada taller que se ha brindado, con el programa UNLIREC de las Naciones Unidas, que lo que busca es prevenir todo el tema de la violencia armada en la región, y con la Junta Comunal en Juan Díaz. Nos ayudan con la siguiente. Y solo quisiera quizás rescatar un poquito de, al final, el impacto que estos proyectos logran tener en las comunidades. Con el proyecto de Cultura Cero de Economía Circular, en la práctica hemos visto que las personas no es que les guste tirar basura a la calle, sino que simplemente no se les ha dado como esa correcta educación de cómo hacer la separación de residuos y cómo pueden reciclar, ya que en el plan piloto que tuvimos, en un mes, las comunidades, y trabajamos con un edificio en específico en el casco de Santa Ana, en donde en el mes las personas se involucraron, reciclaron, y luego de que tuvimos ese plan piloto, ya no contábamos con justamente eh, el apoyo que teníamos para recoger, digamos que la separación de los residuos y poder llevarlos justamente para darles el tratamiento. Las personas querían seguir reciclando, pero simplemente no teníamos la infraestructura, digamos que correcta, para poder continuar haciéndolo. Entonces nos dimos cuenta que al final no es que la gente simplemente le guste tirar basura en la calle o le guste tener todos los residuos en una sola bolsa, sino que necesitan esas herramientas, necesitan el acompañamiento para poder generar ese impacto. De igual forma, con Futuro Panamá, eh, o sea, creo que la capacidad de poder dar a los jóvenes esa capacidad de soñar, de plantear, de ver que hay distintas posibilidades de emprender, de buscar becas en el exterior, de cómo prepararse bien para entrevistas y demás,
al final logran realmente, digamos, que iniciar con ese joven que al final se convierte en un actor multiplicador de ese impacto en su hogar y en su comunidad. Y ya con el proyecto de Buen Pelado, justamente tratar de darles a los niños esas herramientas para que no caigan en la violencia, no caigan en las pandillas, sino que justamente ellos puedan, digamos, que tomar las riendas de su propio destino y poder entonces encaminarse a una cultura de paz y poder esparcirla dentro de su comunidad. Nos apoyan con la siguiente. No sé si, Nicole, quisieras agregar algo aquí o... Sí, gracias, Rolando. Eh, quisiera terminar con agradeciendo el espacio nuevamente, pero también mostrando que a pesar de ser un grupo pequeño de jóvenes, que somos, creo que no mencioné, que somos 18 jóvenes activos actualmente, y quizás desarrollándonos en nuestro perfil profesional, no terminando completamente las especialidades que deberíamos tener, uno puede impactar de forma individual, pero cuando se hace en comunidad se impacta mejor. Y por eso plataformas y apoyar plataformas como Global Shapers ayudan a que no solamente los jóvenes tengan la oportunidad de apoyar este tipo de iniciativas, sino que lleguemos a diferentes comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, Rosalba y Bielka. Muy interesante toda la información que nos compartes. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Yo me voy adelantando por acá con algunas que están en el chat. Hay varias, entonces voy a tratar un poquito como de clasificarlas, ya un poco identifiqué a quién corresponderían. Esta primera me da la impresión que va dirigida al equipo de Global Shapers. ¿Cómo se puede incluir a jóvenes de zonas rurales o marginadas en el movimiento por la sostenibilidad, donde hay menos acceso a recursos? Creo que el equipo de Global Shapers, pero Bielka, si también tienes algo que aportar, bienvenido a tus comentarios. Sí, para iniciar, o sea, creo que justamente, bueno, tomando el espacio de que estamos con empresas, creo que justamente llevar estas estrategias de sostenibilidad y proyectos en donde ejecutan sus actividades de trabajo y donde tienen, no sé, sus empresas y demás, creo que es una buena forma de acercar estos proyectos a las juventudes. Por ejemplo, nosotros igual para Buen Pelado, que es parte como lo que viene para el futuro, estamos justamente viendo de cómo implementar el proyecto en Chiriquí con una empresa que tiene sus sedes allí y que al final está dispuesta a brindar los recursos, a brindar las herramientas para que el proyecto se lleve a cabo en esa comunidad. Creo que esa es como quizás una forma de poder irlo haciendo y creo que sin duda también no, o sea, puedo asegurar que en zonas rurales, en el interior del país, también hay organizaciones que se están moviendo, están trabajando, hay jóvenes haciendo las cosas por mejorar su comunidad, entonces creo que justamente mapear como esos actores que nos puedan ayudar a llevar estos proyectos y ese impacto a estas comunidades creo que sería un buen paso. Buenísimo, Sí, muchas yo, gracias. Dale, Bielka, adelante, disculpa. sí, yo estoy de acuerdo contigo, Rolando, y para aportar, pues quiero decir que precisamente la convocatoria de hoy a las empresas es esto, ver este poder transformador de los jóvenes, ver las estrategias de sostenibilidad, ver el contexto en el que nos estamos desarrollando, el contexto en el que se desarrolla nuestro país, nuestras operaciones, y que dentro de nuestro país existen zonas rurales y que allí existen entonces estas áreas de oportunidad. ¿Qué quiero decir? Que esto es el llamado que estamos haciendo a las empresas para que puedan ver un poco más allá y puedan entonces también atender a esto que nos pregunta Yosaleni. También quiero hablar del liderazgo. Si tú tienes un liderazgo, ¿cómo puedes identificar estos puntos que Rolando está mencionando? ¿Quiénes son los actores de la comunidad? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los que pertenecen a estas comunidades? Y definitivamente que a lo largo del país hay distintas iniciativas juveniles que podrían entonces hacer este acercamiento, porque también dentro de lo que mencioné en la presentación, las alianzas estratégicas son fundamentales. Lo dijiste al final de tu exposición, que solitos no podemos.
pero en alianza podemos impulsar, potenciar recursos y demás. Entonces, ahí el liderazgo, tener esa visión de qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, por dónde puedo empezar entonces a desarrollar en las comunidades. Creo que esos son los puntos que había anotado y por supuesto que organizaciones juveniles como Global Shapers tendrán buenas prácticas o puntos de interés que también pueden compartir para potenciar entonces las juventudes en el territorio nacional. Muchas gracias a ambos. Ahí tal vez conectando con la pregunta anterior y mientras los escuchaba, y a lo mejor esta pregunta va más dirigida para Bielka, pero quizás si nos puedes compartir cuáles han sido o pueden ser los mecanismos más efectivos que en su experiencia han visto para integrar genuinamente la voz de los jóvenes en la estrategia de sostenibilidad de la empresa, sin que caigan en youth watching, como decías tú, o sabes, que sea realmente parte del ADN de la compañía y de lo que hacen y no necesariamente una iniciativa temporal o momentánea. Sí, como decía en la presentación, el compromiso tiene que ser auténtico y existen estas oportunidades de colaboración, como estas mentorías, prácticas profesionales que mencionaba antes, estas oportunidades en las que las empresas pueden abrir sus puertas y brindar estas oportunidades también, porque la juventud también necesita experimentar. Algo que hemos visto también en esta experiencia en Sumarse es el desarrollo de habilidades blandas, todo este tipo de habilidades psicosociales que se requieren para fomentar, pues para tener un buen perfil profesional, eso también sería de gran valor. Mantener también oportunidades laborales remuneradas abiertas para el talento joven y poder brindarles estas oportunidades. Entonces, sí que existe una gama de verdad, existe una gama de iniciativas que se pueden desarrollar, pero número uno es el compromiso auténtico y si el compromiso a lo más alto nivel de la organización existe, de ahí en adelante las cosas estoy segura que pueden fluir. Súper, muchas gracias, Virka. Acá hay más preguntas. Me parece que la siguiente, de alguna manera, fue contestada en lo que acaban de mencionar, e igual esta que se refería a estrategias concretas para que los jóvenes puedan influir en políticas públicas. Aquí hay una dirigida específicamente al proyecto Buen Pelado. Ahí tal vez Rolando nos puede ayudar. Dice, considerando que el proyecto Buen Pelado trabaja con niñez vulnerable a través del arte, ¿cómo miden el impacto emocional y social de estos talleres más allá de los indicadores numéricos? ¿Y qué estrategias tienen para que los aprendizajes de paz se mantengan a largo plazo en la comunidad? Sí, creo que quizás empiezo por la última parte de la pregunta. Justamente, o sea, la estrategia que hemos planteado y que estamos trabajando, porque el proyecto se encuentra vigente todavía, es justamente identificar liderazgos dentro de las comunidades que hemos visto que están interesados en el proyecto y que hasta el momento en el que nosotros, digamos, terminemos la intervención, ellos puedan continuar con el proyecto a lo largo del tiempo. Creo que eso ha sido, digamos que clave y justamente algo en lo que estamos trabajando para poder que los proyectos tengan como esa continuidad y ese impacto más a largo plazo. Ya con el tema de cómo se mide el impacto emocional y social de los talleres, justamente nosotros eh, estamos impartiendo los talleres y también estamos dándole seguimiento, digamos que al comportamiento de los chicos a través del tiempo. O sea, algo que nos ha pasado, igual Nicole ha estado casi que en todos los talleres, que también pudiera ahondar más adelante, es que, o sea, los niños al final replican estos comportamientos de violencia que ellos ven en sus hogares. Era muy común ver a los chicos peleándose entre ellos, insultándose, no haciendo caso, gritando y demás, pero justamente con estas estrategias de cómo se brindan los talleres y el mensaje que se quiere transmitir, hemos visto ese cambio un poco en el comportamiento de ellos y al final no es un trabajo, digamos, que pasa en 2 meses, sino que requiere de tiempo, de dedicación y el proyecto ahorita está iniciando, entonces estamos también viendo qué está funcionando, qué no está funcionando y cómo nos ajustamos para poder realmente tener ese impacto real en la comunidad.
Sí, a mí me gustaría agregar justamente la parte de cómo medimos el impacto emocional, y es que es una de las áreas claves trabajando con cultura de paz y con jóvenes o niños en este caso que están en un área donde la violencia es alta. El acompañamiento emocional para nosotros ha sido clave. Por eso hemos tenido la alianza con Un Pensamiento Sano, quienes nos apoyan en los talleres con enviarnos siempre a un psicólogo, y puedo aquí rescatar un caso de un taller que iniciando tuvimos a un niño que había perdido a un familiar y buscando tener pues un espacio diferente de su casa y los sentimientos que estaba teniendo, fue a nuestro taller, y justamente el hecho de que hayamos tenido a alguien que pudiera brindarle esa atención en ese momento tan clave, quizás no podamos medir exactamente cómo le impactó, pero sí sabemos que sí cambió completamente la actitud de él, y obtuvo lo que necesitaban en el momento, que era quizás un poco de claridad, de acompañamiento, que sus familiares no iban a tener las herramientas para brindarle esa tranquilidad que necesitaba. Súper, muchas gracias, Rosalba. Yo tengo una pregunta eh, para, bueno, creo que Bielka en este caso. ¿Qué indicadores crees que podrían ayudar a las empresas a medir el impacto real de sus programas de participación juvenil en sostenibilidad? Por supuesto que uno de los indicadores que siempre nos preguntan es el número de participantes. Podemos tener el número de pasantías, el número de conexiones. No necesariamente tiene que ser el número de personas empleadas, también puede ser el número de conexiones, el número de becas. También hemos tenido en los programas que hemos desarrollado aquí en Sumarse becas, y de eso también se puede tener indicadores. Y así sucesivamente una gama de interacciones, cuáles han sido los programas, este diseño, esta malla curricular, este desempeño, cómo se ha logrado. Entonces, de ahí en adelante va a depender de algo que mencioné en la presentación, cuál es este objetivo claro que la empresa tenga, cómo lo quiera diseñar y cómo quiera entonces ahí esbozar estos indicadores. Pero entre esos puedo mencionar egresados de currícula, de plantillas de estudios, investigaciones también. Entonces, pero todos esos indicadores son muy importantes y van a depender del diseño que la empresa quiera desarrollar de acuerdo con su estrategia de sostenibilidad. Y son muy importantes los indicadores para poder medir, para poder hacer mejoras y, por supuesto, para darle la sostenibilidad en el tiempo de cualquier proyecto que se relacione con la juventud. Súper, muchas gracias. Antes de pasar con las preguntas en el chat y que no se me olvide, para el equipo de Global Shapers, de acuerdo, digamos un poco a los hallazgos del informe que nos compartieron acá, no sé si estaba entre las preguntas o entre los resultados, un poco cuál es el rol que esperan los jóvenes que jueguen las empresas frente a las principales problemáticas sociales o ambientales que les preocupan. Eh, Como tal, el reporte no lo incluía, pero creo que puedo brindar mi opinión un poco de qué Con todo gusto. considero que pudieran las empresas. O sea, creo que, o sea, puedo como que unir la idea con varias cosas. Por ejemplo, algo que fue un reto tanto global como local era el tema de cambio climático y la pérdida de la naturaleza. O sea, igual, digamos que en todo el proceso que llevamos de Global Shapers y al momento de crear alianzas, nos hemos encontrado con empresas que ya tienen su estrategia de sostenibilidad y, por ejemplo, buscan impactar full en el medio ambiente. Hay otras que quieren impactar directamente temas de educación y así. Entonces creo que poder, digamos que vincular esa estrategia de sostenibilidad con proyectos de jóvenes que ya estén impactando esas mismas áreas puede ser justamente una forma en la que se crea ese espacio de colaboración, que igual también me lleva, no sé, a hablar un poco de los retos que tenemos como Global Shapers y como juventudes, que es el tema de financiamiento, desarrollo de capacidades y el tema de crear alianzas estratégicas, porque en muchos casos, digamos que estamos las juventudes trabajando por nuestra cuenta, pero igual entendemos que no solo nosotros podemos generar ese impacto, sino que necesitamos poder trabajar de manera colaborativa. Creo que por una parte está el tema de financiar proyectos, de allí
creo que justamente tratar de vincular a los actores claves en las distintas problemáticas que se detallaron anteriormente y poder, digamos que en conjunto, crear estas estrategias para impactar y poder resolver las problemáticas, creo que es quizás lo más importante para poder brindar esas perspectivas y que al final la respuesta sea un poco más holística al problema y también trabajar de manera conjunta los distintos actores, tanto las empresas, en este caso las juventudes y comunidad, y otros actores claves que se puedan como que ir integrando para resolver estos problemas. Pero siento que sí, las empresas pueden jugar un papel sumamente relevante en cómo le damos la vuelta a todas estas problemáticas que se han identificado. Perfecto, muchas gracias. Ahí nada más. Bueno, yo, además de Ancha, un poco como representante de empresa, me llevo el punto, yo creo que es súper interesante y válido considerar, pues, eh, sobre todo cuando tenemos estrategias de sostenibilidad ya establecida, que hay a lo mejor otros temas que son igualmente relevantes, aunque no necesariamente estén en el marco de la estrategia de sostenibilidad de cada uno. Yo creo que ahí hay una oportunidad interesante como para explorar eh, nuevas iniciativas y a lo mejor nuevos focos de interés que pudieran desarrollarse en conjunto. Buenísimo. Acá hay, ya falta poco, pero voy a compartirles acá las últimas preguntas acá. Dice, ¿cómo integran a los jóvenes en la toma de decisiones dentro del modelo de gestión circular y qué papel juega la educación ambiental en el fortalecimiento de la identidad territorial? Creo que igual puedo empezar. Y creo que un punto importante que no mencionamos, o sea, al final en Global Shapers somos jóvenes voluntarios que sin una paga, sin esperar nada a cambio, estamos dedicando nuestro tiempo a generar ese impacto positivo. De igual forma, todos somos jóvenes profesionales. Yo soy economista, Rosalba es ingeniera industrial, hay abogados, hay administradores y distintos temas. Y justamente el proyecto Cultura Cero lo está liderando Carolina Rojas, la cual es ingeniera y trabaja en una organización que precisamente trata de traer esas soluciones innovadoras a distintas problemáticas. O sea, creo que de por sí, al ser un proyecto que es impulsado por juventudes, las decisiones al final reflejan lo que nosotros como juventudes hemos identificado y esperamos poder lograr impactar dentro de las comunidades. Al final, como mencionaba Rosalba antes, este proyecto no se ha trabajado de manera individual, sino que ha tenido el apoyo del PNUD, ha trabajado con el gobierno local, ha recibido financiamiento de Ford Foundation Centroamérica y al final es poder justamente crear este modelo que no solo funcione en Santa Ana, sino que se puede llevar a distintas comunidades en donde sabemos que al final del día la basura es una problemática. Con la segunda parte de qué el rol juega la educación ambiental, creo que justamente como comentábamos al inicio, creo que es bastante clave porque justamente los hallazgos que hemos tenido es que al final no es que a la persona le guste tirar la basura, sino que simplemente no sabe cómo separarla de la mejor forma. Entonces, y justamente el proyecto se llama Cultura Cero porque lo que busca es, antes de llegar, digamos que ese objetivo final que es poder tener un centro de transformación, es justamente empezar con la cultura de las personas y cómo se cambia esa cultura a través de la educación y en este caso la educación en temas de reciclaje, en temas ambientales. Entonces, sí, la educación es clave, digamos que en este proceso del proyecto. No, buenísimo. Ya para cerrar, porque tenemos unos minutitos más, em, Bielka, un poco tratando nuevamente de conectar como todo este tema con las empresas y con la intención de que de aquí salga algo interesante y que por supuesto salgan entusiasmados a apoyar a los chicos. ¿Qué errores comunes has observado en empresas que intentan involucrar a jóvenes en temas de ESG por primera vez y qué recomiendas para evitarlos? Perdón, roles, errores, dijiste, no te escuché. Errores, disculpa, errores. ¿Qué errores?
Sí, por supuesto, lo que dije antes, este interés que no sea auténtico, o sea, el interés debe de ser auténtico, esto es clave porque entonces se generan como estas falsas expectativas de algo que no va a ocurrir, entonces es clave que realmente la intención sea clara, sea bien dirigida. Otros errores por supuesto, tener coherencia, ser coherente entre lo que se dice y realmente lo que se está haciendo. Y por supuesto, tener siempre en mente estas iniciativas a largo plazo. Es decir, llegué, hablé hoy y terminé. No, eso también sería como un error. Voy a hablar solamente el día de hoy. No, la juventud no es hoy nada más, la juventud está aquí, es el futuro, hay que educar, hay que trabajar, hay que generar experiencias, hay que trascender. Entonces, en ese sentido, pues eso puede ser un error, hablar solamente una vez y de manera puntual, sino que debe ser un compromiso a largo plazo. Otro error es que las iniciativas sean así, pensadas hoy sin estrategia. Eso no debe ocurrir. Esto debe ser, por eso siempre estuve apegada a la estrategia de sostenibilidad, apegada hablando sobre el contexto de Panamá, dónde opera mi empresa, cuál es el contexto, cómo está nuestro país en educación, en cultura, en diferentes temáticas que están involucrados los jóvenes. ¿Cómo es la situación del país? Es importante que las empresas tengan conciencia de eso. Y de esto va a permitir toda esta información, porque no es solamente ¿cómo decir? Un ítem el que va a determinar que yo apoye la juventud o no, sino que son distintas iniciativas o distintas herramientas que me van a permitir el análisis. Y hay estas herramientas que inclusive permiten focalizar dónde voy a dar esta intervención, si estoy en Chiriquí, si estoy en la ciudad, si estoy operando, dónde estoy operando. Entonces, de esta manera, mencioné la estrategia, mencioné el análisis del contexto, mencioné también utilizar fuentes de investigación, utilizar la ciencia, utilizar investigaciones, datos que permitan realmente entonces la toma de decisiones de manera estratégica. Entonces, como ven, es algo un poco complejo, pero con una buena planificación, que es lo que quiero decir, al punto que quiero llegar, con una buena planificación, entonces un cronograma de trabajo, con stakeholders plenamente identificados, con objetivos claramente determinados. Esto es algo que debe ocurrir, o sea, voy a decirlo en positivo. Lo que no debe ocurrir es solamente decir, llegué y ahora voy a reciclar y dime cómo es que voy a hacer el vasito o las cucharitas, dónde las voy a poner. No, sino que todo esto tiene que tener una estrategia, una planificación. Estamos aquí para relacionarnos, para compartir y para mantener este tema. También la co-creación es muy importante. Siempre que la juventud, por eso estoy contenta de estar aquí con Global Shapers, de que ellos nos transmitan sus voces, ellos nos transmitan, eso también es otro error, Marta, sentarme aquí a hablar o decir algo. Yo te puedo contar una experiencia que tengo en Sumarse a lo largo de estos años en cuanto al tema, pero sería un error sentarse a hablar de la juventud sin escucharles a ellos, sin que ellos me digan realmente qué fue lo que me dijo este estudio, cuáles son estos puntos, por qué los dijeron. Entonces, eso es realmente fundamental y clave. Hablemos con la juventud, estamos aquí entonces escuchándolos. Y eso también es otro error, no escucharles. No, ellos están en la maquinita o están en otras. Sí, ellos tienen otras experiencias distintas a las nuestras, pero ahí también hay que comprender cómo son las experiencias que ellos han vivido y cómo se desarrollan actualmente. Las carreras que se cursan hoy en día no son las mismas carreras de hace, voy a decir, 40, 30 años atrás. Entonces, hay que tener apertura al diálogo, a la conversación para poder entonces incorporar esas visiones. Puedo decir más, pero voy a dejarlo hasta aquí. No, muchísimas gracias y bienvenidos todos esos comentarios. Yo creo que enriquecen mucho la conversación y súper de acuerdo contigo. Yo creo que los jóvenes y en general las nuevas generaciones, claramente somos distintos porque nacimos en contextos distintos, pero es súper importante y valioso conocer lo que piensan y cómo ven los diferentes temas porque claramente tienen una perspectiva distinta, les ha tocado vivir en un mundo totalmente
diferente al que nosotros conocimos. Han evolucionado muchísimas cosas a nuestro alrededor, desde la educación, tenemos impacto digital y demás. Entonces creo que darles ese espacio para compartir sus ideas, para compartir lo que les preocupa y por supuesto darles la oportunidad de que también aporten a las conversaciones importantes es un asset súper valioso, no solo para las empresas, sino inclusive para el país. O sea, ahí está, digamos, mala práctica, por ponerle algún calificativo, un poco de comentar pues que los jóvenes no están conectados con el contexto país. Yo creo que no es así, yo creo que todo lo contrario. Entonces, en este espacio, pues, siempre tendrá pues esa oportunidad de compartir y contarnos lo que piensan. Esta sí es la última para cerrar y se me ocurrió mientras escuchaba a Bielka y todo lo que decía, y es para los chicos de Global Shapers. ¿Ustedes han visto alguna evolución en la forma en que las nuevas generaciones, tal vez aquí en Panamá, se relacionan con los temas de sostenibilidad y en general con los temas de interés de los jóvenes frente a las generaciones anteriores? O sea, hoy día ustedes sienten que es mejor que antes o que ahora son más escuchados o menos escuchados, notan alguna diferencia, ven algo positivo o negativo tal vez con las generaciones que hoy día pues los anteceden. Yo siento que esta pregunta me interesa mucho porque siento que estos últimos años se ha notado muchísimo cómo los jóvenes salen a la calle a hacerse escuchar. Si no los quieren escuchar, ellos de todos modos buscan crear esos espacios donde puedan expresarse. Y sí siento que estos últimos años el interés social en la juventud ha aumentado. Están mucho más involucrados en temas políticos, en temas de derechos humanos, y no solamente para conversarlo y expresarlo, sino también están tomando acción en ello. Entonces sí, mi respuesta es que sí considero que estos últimos años la juventud sí está tomando estos espacios o está creándolos ellos mismos en el momento en el que no los tengan. No, buenísimo. Muchas gracias. Nos pasamos 7 minutos, pero yo creo que esos 7 minutos han valido totalmente la pena. Muchísimas gracias a los tres por haber tomado este espacio para venir a conversar con nosotros, con los miembros del comité de AmCham, con los participantes que están conectados en línea. A los que se conectaron, también muchísimas gracias por haber separado este espacio de su tiempo y sobre todo en almuerzo para escuchar lo que tienen que compartir los jóvenes, lo que nos está contando Sumarse y Bielka desde su experiencia. Entonces, nuevamente, acá la orden, yo tengo los contactos de los tres, si alguien quisiera tener alguna conversación con alguno de ellos directamente, con todo gusto me avisan y yo los puedo poner en contacto. Ya para cerrar, recordarle a los miembros de AmCham que recientemente fue actualizado el código de ética de AmCham. Pueden acceder a revisarlo en el código QR que está en pantalla. Y a todos las empresas miembros les tuvo que haber llegado un correíto donde les están pidiendo a sus representantes que por favor firmen el documento que confirma que en efecto conocen del el código de ética. Así que les agradecemos pues que si no lo han llenado, no lo han completado, pues lo hagan porque si mal no estoy, tienen hasta el 30 de mayo para devolverlo al equipo de AmCham. Entonces, nada, nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. Este comité queda grabado y luego va a ser subido al canal de YouTube de AmCham, por si quieren revisarlo o consultar o algún tema que les haya quedado o que quisieran más adelante abordar, con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en una próxima sesión del comité. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Buenas tardes.